Hola a todos y bienvenidos a Inmersión Profunda. Hola. Prepárense para sumergirnos en el fascinante mundo de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen. Una novela increíble. Ya sea que estén repasando para su club de lectura o simplemente buscando una nueva perspectiva, O si nunca la han leído. este viaje literario les encantará. Claro. Y no olviden, pueden escuchar el audiolibro completo de Orgullo y Prejuicio gratis en Audible, Gratis. usando el enlace en la descripción. Aprovechen esa oportunidad y prepárense para descubrir por qué esta novela Sí. sigue cautivando a lectores de todas partes del mundo. Más de 2 siglos después. Más de 2 siglos después de su publicación. Orgullo y Prejuicio nos transporta a la Inglaterra rural de principios del siglo XIX. Un mundo donde el estatus social lo era todo. Absolutamente todo. Sí, la obsesión con la clase social. Ah, Y los matrimonios ventajosos impregna cada aspecto de la vida de los personajes. la verdad que sí. Austen nos muestra cómo estas normas sociales rígidas Tan rígida. pueden llevar a malentendidos y a veces a decisiones desastrosas. Desastrosas. En medio de todo esto, conocemos a la familia Bennet, Uf, la familia Bennet. con 5 hijas en edad de casarse. 5 hijas. Imagínate la presión La presión para encontrarles maridos adecuados. debe haber sido inmensa. Imagínate la angustia de la señora Bennet, La señora Bennet, sí. tratando de asegurar el futuro de sus hijas en una sociedad donde las mujeres Pero, tenían pocas opciones. el casi cómico, ¿verdad? Totalmente. La forma en que Austen retrata a la señora Bennet, ¿Es genial? tan obsesionada con los matrimonios Sí. y con chismear sobre los vecinos. Sobre los vecinos, sí. Pero también nos hace reflexionar sobre la realidad de las mujeres en esa época. Totalmente. Y la llegada de 2 jóvenes adinerados, el señor Bingley ¿Es señor Bentley? y el señor Darcy, a la comunidad, Ajá. desata un torbellino de emociones y expectativas. El señor Darcy. El señor Darcy, Un personaje complejo, ¿no crees? al principio parece Al principio, frío y distante, frío. incluso arrogante. Su orgullo y aparente desdén Ajá. por aquellos que considera inferiores socialmente Claro. crean una primera impresión bastante negativa, Muy negativa. especialmente para nuestra protagonista, Elizabeth Bennet, Elizabeth Bennet. inteligente, independiente Exacto. y con un fuerte sentido de la justicia. No se deja engañar por las apariencias No, y juzga a las personas por su carácter, por su carácter. no por su fortuna. Lo que me fascina es cómo Austen entrelaza los conceptos de orgullo y prejuicio en la relación de Darcy y Elizabeth. Es muy interesante. El orgullo de Darcy le impide ver el verdadero valor de Elizabeth, Bueno, mientras que los prejuicios de ella, basados en sus primeras impresiones, sus primeras impresiones. la sigan a la nobleza que se esconde ¿Qué es con? bajo su fachada fría. Y ese primer baile, ¡Qué desastre! el deseo de Darcy a Elizabeth, su negativa a bailar con ella. Es increíble. Es como si Austen hubiera plantado la semilla de un conflicto épico desde el principio. Es un momento crucial, sin duda. Sin duda. Y a partir de ahí, A partir de ahí. vemos cómo el orgullo y los prejuicios de ambos personajes Ajá. alimentan una serie de malentendidos ¿Malentendidos? que complican su relación aún más. Y no podemos olvidar el papel de Wickham, No. un maestro de la manipulación Exactamente. que difunde mentiras sobre Darcy, reforzando los prejuicios de Elizabeth Wickham es un personaje encantador en la superficie, en la superficie. pero bajo esa fachada se esconde un ser manipulador ¡Ajá! y sin escrúpulos. Sin escrúpulo. Su historia falsa sobre cómo Darcy lo arruinó económicamente Claro. es solo un ejemplo de su crueldad. Pobre Elizabeth, rodeada de personajes tan engañosos, Tan engañosos. no es de extrañar que le cueste discernir la verdad. Es difícil. Pero aquí es donde la genialidad de Austen realmente brilla. Brilla. A medida que avanza la historia, vemos una notable evolución en los personajes, especialmente en Darcy y Elizabeth. Lo que me parece fascinante es cómo Austen utiliza la interacción entre Darcy y Elizabeth Ajá. para explorar la naturaleza misma del amor y el matrimonio. Es cierto. Por un lado tenemos el matrimonio por conveniencia, Por conveniencia. como el que acepta Charlotte Lucas Charlotte Lucas. con el señor Collins. Una decisión que, si bien puede parecer fría y calculada, Fría. desde nuestra perspectiva moderna, ¿Moderno? era bastante común en la época. De la época. Charlotte, consciente de sus limitadas opciones como mujer sin fortuna, Sin fortuna, busca seguridad económica en lugar de amor. en lugar de amor. Pero luego tenemos a Elizabeth, Elizabeth, que rechaza la propuesta de Darcy. la propuesta.
a pesar de su riqueza y estatus. Que no lo ama Ajá. y no soporta su arrogancia. Es un acto de rebeldía Rebeldía. contra las normas sociales que la presionan a aceptar un matrimonio ventajoso. Exacto. Y esa rebeldía es lo que la hace tan atractiva, ¿verdad? Es verdad. Elizabeth no está dispuesta a sacrificar su felicidad y su independencia por la seguridad económica. Exacto, pero ¿crees que su rechazo también está influenciado por sus prejuicios hacia Darcy? Es una pregunta interesante. En ese momento ella todavía lo ve como un hombre orgulloso e insensible. Y creo que la respuesta es compleja. Compleja. Por un lado, sí, Elizabeth está cegada por sus prejuicios, Cegada. pero también hay un elemento de autoconocimiento en su decisión. Autoconocimiento. Ella sabe que no podría ser feliz con un hombre que no la respeta como un igual. Tienes razón. Y es ese viaje de autodescubrimiento, Descubrimiento. tanto para Darcy como para Elizabeth, ¿Los dos? lo que hace que Orgullo y Prejuicio sea tan fascinante. Tan fascinante. A lo largo de la novela, ambos personajes se ven obligados a confrontar sus propios defectos Sus defectos. y a reevaluar sus percepciones del otro. Del otro. Y a través de ese proceso, comienzan a superar sus orgullos y prejuicios. A superar sus orgullos y prejuicios. Y uno de los momentos clave en esta transformación es cuando Darcy, a pesar de su orgullo, actúa desinteresadamente para ayudar a la familia de Elizabeth. Absolutamente el incidente con Lydia y Wickham realmente pone a prueba a Darcy. Lo pone a prueba. Él podría haber ignorado la situación, protegiendo su reputación Claro. y evitando asociarse con un escándalo. Imagínate el escándalo. Lydia, la hermana menor de Elizabeth, La hermana menor. fugándose con Wickham. Uf, Un hombre sin fortuna ni principios. un desastre. Había sido un desastre para la reputación de toda la familia. Exacto. En esa época la reputación de una mujer era fundamental para su futuro. Fundamental. Un escándalo así podría haber arruinado las posibilidades de matrimonio para las otras hermanas Bennet. Y Darcy lo sabe, ¿verdad? A pesar de su desdén por Wickham Lo sabe. y su disgusto por la imprudencia de Lydia, decide intervenir. Sí, y lo hace en secreto sin esperar reconocimiento ni gratitud. Es increíble. Ese acto de generosidad de poner las necesidades de Elizabeth y su familia por encima de su propio orgullo De su propio orgullo. revela la verdadera nobleza de su carácter. Es un punto de inflexión en la historia. Elizabeth, al descubrir la verdad sobre las acciones de Darcy, se ve obligada a confrontar sus propios prejuicios. Es un momento de profunda introspección para ella. Introspección. Se da cuenta de que ha juzgado mal a Darcy dejándose llevar por las apariencias y los rumores maliciosos. Rumores maliciosos. Y es a partir de este punto que Elizabeth comienza a ver a Darcy bajo una nueva luz. Bajo una nueva luz. Y no solo Elizabeth, ¿verdad? El lector también experimenta una transformación. También. Al principio quizás compartimos los prejuicios de Elizabeth, viendo a Darcy como un personaje frío y arrogante. Serio y arrogante. Pero a medida que la historia se desarrolla y descubrimos sus actos de bondad ocultos, Actos de bondad. nuestra percepción de él cambia por completo. Que es la magia de Austen, ¿no crees? La magia de Austen. Su habilidad para crear personajes complejos, llenos de contradicciones, que evolucionan a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Nos lleva a cuestionar nuestras propias suposiciones y a reconocer que las primeras impresiones no siempre son precisas. Y hablando de personajes memorables, no podemos olvidar a la señora Bennet. Su obsesión por casar a sus hijas, sus comentarios inapropiados, su constante búsqueda de chismes, es un personaje que provoca risas y vergüenza al mismo tiempo. Es cierto, la señora Bennet es la encarnación de la superficialidad y la obsesión con el estatus social que Austen criticaba en su obra. Austen criticaba. Pero también es un personaje trágico atrapado en un sistema que limita sus opciones. Limita sus opciones. Y la define únicamente por su rol de esposa y madre. Es interesante cómo Austen utiliza el humor para criticar las normas sociales de la época. El humor. La señora Bennet, con sus absurdas preocupaciones y su torpeza social, Sí. nos hace reír, pero al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre las presiones y limitaciones que enfrentaban las mujeres en la sociedad de la época. Exactamente. Y no solo la señora Bennet, personajes como el señor Collins, El señor Collins. con su pomposidad y servilismo, o Lady Catherine de Bourgh, Lady Catherine. con su arrogancia y afán de control. Afán de control. También son ejemplos de cómo Austen utilizaba la sátira La sátira. para ridiculizar los vicios y las pretensiones de la clase alta. Es fascinante cómo a través de la comedia y la ironía, Austen nos hace cuestionar las estructuras de poder y las convenciones sociales de su tiempo. De su tiempo. Y lo más sorprendente es que muchas de estas críticas siguen siendo relevantes en la actualidad. Totalmente de acuerdo. Orgullo y Prejuicio no es solo una historia romántica, No solo romántica. sino una obra que nos invita a reflexionar sobre temas universales, el amor, el matrimonio, El matrimonio. la familia, las relaciones de poder, la búsqueda de la felicidad.
Y lo hace de una manera tan inteligente, tan sutil, tan llena de humor, que no podemos evitar enamorarnos de la historia y sus personajes. Es cierto, Austen tenía un don para capturar la complejidad de las relaciones humanas, Relaciones humanas. para mostrarnos las debilidades y las virtudes de sus personajes sin juzgarlos, Sin juzgarlos. para crear un mundo ficticio que se siente tan real y tan cercano a nosotros. Y esa es una de las razones por las que Orgullo y Prejuicio sigue siendo tan popular hoy en día, Popular. a pesar de estar ambientada en una época muy diferente a la nuestra. Muy diferente. La novela explora temas que siguen siendo relevantes para los lectores modernos. Relevantes. Nos habla del poder del amor, de la importancia de la comunicación, de la necesidad de superar nuestros propios prejuicios para encontrar la felicidad. Y creo que también hay algo muy atractivo en la forma en que Austen retrata el proceso de enamoramiento entre Darcy y Elizabeth. ¿Cómo se enamoran? No es un amor a primera vista, No. sino un sentimiento que surge gradualmente, Gradualmente. a través de la confrontación, La confrontación. el diálogo, la comprensión mutua. Exacto, es un amor que se construye sobre bases sólidas, Bases sólidas. sobre el respeto, la admiración intelectual y la capacidad de reconocer los propios errores. Y no olvidemos el contexto social en el que se desarrolla esta historia. El contexto social. La presión sobre las mujeres para casarse bien, la importancia del estatus social, las rígidas normas de comportamiento, todo esto influye en la forma en que Darcy y Elizabeth se relacionan. Sin duda, el peso de las convenciones sociales es un obstáculo constante en su camino hacia la felicidad. Hacia la felicidad. Pero también es un catalizador para el crecimiento personal. Crecimiento personal. Tanto Darcy como para Elizabeth se ven obligados a cuestionar las normas de su época, A cuestionar las normas a desafiar las expectativas de su clase social de su clase social. y a luchar por su derecho a elegir su propio destino. Es que interesante cómo Austen utiliza la trama romántica para explorar temas más amplios como la desigualdad de género, la crítica a la superficialidad de la clase alta y la importancia de la autenticidad personal. Absolutamente Orgullo y Prejuicio es mucho más que una simple historia de amor. Que mucho más. Es una obra que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, las complejidades de las relaciones sociales Las relaciones sociales. y los desafíos de encontrar la felicidad en un mundo lleno de obstáculos. Y Austen lo hace con una maestría narrativa excepcional. Excepcional. Su prosa es elegante e ingeniosa, llena de ironía y sutileza. Llena de ironía. Cada frase está cuidadosamente construida. Cada diálogo revela detalles importantes sobre la personalidad de los personajes Ajá. y sus motivaciones ocultas. Es cierto. Austen es una maestra del lenguaje. Una maestra. Sabe cómo usar las palabras para crear atmósferas, Atmósferas. para construir tensión dramática, Tensión dramática. para hacernos reír y llorar, para invitarnos a la reflexión. A la reflexión. Leer Orgullo y Prejuicio es una experiencia estéticamente enriquecedora, Enriquecedora. además de ser intelectualmente estimulante. Y creo que esa es la razón principal por la que esta novela sigue siendo tan relevante hoy en día, más de 2 siglos después de su publicación. Más de 2 siglos. Orgullo y Ya, Prejuicio ¿verdad? no es solo una obra maestra de la literatura, No solo una obra maestra. sino un espejo que refleja las eternas complejidades del ser humano, sus luchas, sus aspiraciones, Sus aspiraciones. sus errores y sus triunfos. Es una historia que nos habla de nosotros mismos, De nosotros mismos. de nuestras propias experiencias con el amor, la amistad, la familia, la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. búsqueda de nuestro lugar. Y nos recuerda que, a pesar de las diferencias culturales y temporales, seguimos compartiendo las mismas emociones, Las mismas emociones. los mismos anhelos, las mismas búsquedas que los personajes de Austen. Es una obra que nos invita a mirar más allá de las apariencias, a cuestionar nuestros propios prejuicios y a reconocer la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. Y para aquellos que aún no han tenido el placer de leer Orgullo y Prejuicio, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Que lo hagan. Es una experiencia que les cambiará la forma de ver el mundo y de entenderse a sí mismos. Totalmente de acuerdo. Y no olviden que pueden escuchar Orgullo y Prejuicio gratis en Audible. Gracias. Usando el enlace en la descripción, es una excelente manera de sumergirse en este mundo fascinante Fascinante. y dejarse llevar por la magia de Jane Austen. Y si les ha gustado esta inmersión en Orgullo y Prejuicio, no olviden dejar un comentario contándonos qué les ha parecido la novela, qué personajes les han cautivado o qué temas les han hecho reflexionar. También pueden suscribirse al canal de Inversión Profunda para no perderse nuestros próximos análisis literarios y no duden en sugerirnos qué otros libros les gustaría que exploráramos juntos. Hasta la próxima